El agua, antes cristalina, ahora se teñía de carmesí mientras la sonrisa del público se transformaba en horror. Nadie imaginó que aquella mañana en el Parque Marino Miravista, el espectáculo terminaría con gritos ahogados y miradas de pánico. Carlos Serrano, el legendario entrenador de orcas, acababa de descubrir la terrible verdad que siempre había ignorado. La ilusión de control es solo eso, una ilusión. Y aquellos ojos negros que lo miraban desde las profundidades ya no pertenecían a Luna, la compañera de 1000 espectáculos, sino a una criatura primordial cuyo instinto acababa de despertar. El sol se reflejaba en las aguas cristalinas del Parque Marino Miravista, creando destellos que hipnotizaban a los visitantes que llegaban en tropel aquella cálida mañana de verano. Familias enteras cruzaban las puertas principales del recinto, niños corriendo con helados derritiéndose en sus manos, padres verificando los horarios de los espectáculos y adolescentes capturando cada momento con sus teléfonos. El aire olía a una mezcla de agua salada, algodón de azúcar y protector solar. Era un día perfecto para maravillarse con el espectáculo estrella del parque, el show de orcas. Las gradas del enorme estadio marino comenzaban a llenarse. Desde 1900, su posición privilegiada junto al inmenso tanque de agua, Carlos Serrano observaba cómo las familias tomaban asiento, conversando animadamente, señalando hacia el agua cristalina, donde pronto él y Luna, la orca estrella del parque, realizarían su espectáculo. Llevaba su traje de neopreno azul con el logotipo del Parque Marino Miravista, un símbolo de prestigio que lo identificaba como uno de los entrenadores élite, aquellos que podían domar a las criaturas más imponentes del océano. Carlos repasó mentalmente la rutina mientras estiraba sus músculos. 10 años trabajando con orcas le habían enseñado la importancia de la precisión, la confianza y sobre todo la constancia. Cada movimiento, cada señal, cada interacción estaba cuidadosamente coreografiada, ensayada hasta la perfección. O al menos eso era lo que el público creía. Lo que Carlos nunca mencionaba en las entrevistas ni en las sesiones educativas posteriores al espectáculo era aquel pensamiento recurrente que lo asaltaba en momentos de silencio. Nadie controla realmente a una orca. Luna nadaba en círculos perezosos en el enorme estanque, su aleta dorsal cortando el agua con elegancia. 4,5 toneladas de puro músculo, inteligencia y potencial depredador. Carlos la había visto crecer desde que llegó al parque, una cría separada de su madre en aguas nórdicas. Habían pasado innumerables horas juntos, desarrollando lo que el departamento de marketing del parque llamaba un vínculo inquebrantable entre hombre y animal. Carlos sabía que tal descripción era en el mejor de los casos una exageración romántica, en el peor, una peligrosa mentira que todos, incluso él mismo, habían decidido creer. El estadio estaba ahora completamente lleno. La expectación era palpable, mientras los asistentes del espectáculo verificaban los equipos de sonido y las cámaras sumergibles que transmitirían las acrobacias subacuáticas de Luna a las pantallas gigantes. Una mujer joven con el mismo uniforme que Carlos se acercó a él. «Todo listo, Carlos. La dirección dice que tenemos aforo completo hoy. Casi 3000 personas», comentó Elena, una entrenadora junior que asistía en los espectáculos. Sus ojos brillaban con la misma admiración que Carlos había visto en muchos novatos. «¿Cómo está Luna hoy?». Carlos observó a la orca. A simple vista, parecía la misma de siempre, pero había algo, una tensión en sus movimientos quizá, o tal vez solo era su propia ansiedad proyectada en el animal. «Está bien», respondió finalmente. «Un poco inquieta, pero nada fuera de lo normal». Elena asintió, satisfecha con una respuesta que realmente no decía nada. Como todos en el parque, ella también creía en la ilusión de que estos magníficos depredadores podían ser domesticados, de que los humanos podían realmente controlar lo incontrolable. El director del espectáculo dio la señal. Las luces del estadio se atenuaron, provocando una oleada de emoción entre el público. La voz grave del narrador resonó por los altavoces, presentando el maravilloso mundo de las orcas y la extraordinaria conexión entre Luna y su entrenador principal, Carlos Serrano, quien ha dedicado su vida a entender a estas majestuosas criaturas del océano. Carlos respiró hondo. Era hora del show. Con un movimiento preciso de su mano dio la primera señal. Luna respondió inmediatamente, impulsándose hacia arriba
y rompiendo la superficie del agua en un salto espectacular que arrancó exclamaciones de asombro del público. El agua salpicó a los espectadores de las primeras filas, quienes rieron encantados. Era exactamente lo que habían venido a ver, la ilusión perfecta de control y armonía. Mientras el espectáculo continuaba, Carlos ejecutaba cada comando con la fluidez que solo dan los años de práctica. Luna respondía, realizando piruetas, saludando con su aleta al público, permitiendo que Carlos se subiera a su lomo para dar vueltas al estanque. La música dramática acompañaba cada acto, intensificando la experiencia para el público, que aplaudía fervorosamente después de cada hazaña. Pero detrás de la sonrisa profesional de Carlos, sus pensamientos vagaban hacia las historias que no se contaban. Historias de otros entrenadores, en otros parques, que habían confiado demasiado en esa ilusión de control. Diego Jiménez, en Bahía Vista Oceánica, era uno de ellos. Un novato prometedor, lleno de teorías y técnicas aprendidas en libros, que había subestimado el poder de Eco, una orca macho de 6 toneladas. Diego había sobrevivido apenas, pero las cicatrices en su pierna derecha eran un recordatorio permanente de la realidad que el público nunca veía. Carlos nunca olvidaría la llamada de Miguel, el director de entrenamiento de Bahía Vista, explicándole lo sucedido. Fue como si un interruptor se hubiera activado, había dicho Miguel. Un momento estaban realizando la rutina habitual. Al siguiente, Eco simplemente decidió que ya no quería jugar según nuestras reglas. El limo. Recuerdo hizo que Carlos mirara a Luna con renovada cautela mientras nadaba hacia el centro del estanque para el siguiente acto. ¿Qué pasaba realmente detrás de esos ojos oscuros e inteligentes? Los científicos del parque hablaban de enriquecimiento cognitivo y refuerzo positivo, términos que hacían que todo pareciera controlado, medido, predecible. Pero Carlos había pasado suficiente tiempo con Luna para saber que había profundidades en su comportamiento que ningún manual de entrenamiento podía explicar completamente. Una niña en primera fila señalaba entusiasmada mientras Luna se acercaba al borde del estanque. Carlos dio la señal para que la orca salpicara gentilmente a los espectadores, un momento favorito del público. Luna obedeció, pero Carlos notó una fracción de segundo de vacilación. Para cualquier otra persona habría sido imperceptible, pero él conocía cada matiz del comportamiento de Luna. Algo no estaba bien, es solo otra función, se dijo a sí mismo, manteniendo la sonrisa mientras daba la siguiente señal. Hemos hecho esto cientos de veces. En las oficinas administrativas del Parque Marino Miravista, lejos de las miradas del público, existía un manual de procedimientos titulado Protocolo de Emergencia, Incidentes con Mamíferos Marinos. Era un documento extenso, detallado, que cubría escenarios desde los más benignos hasta los más catastróficos. Los entrenadores veteranos como Carlos lo habían memorizado, aunque nadie hablaba abiertamente de ello. Hacerlo sería admitir la verdad incómoda, que toda la experiencia, todo el entrenamiento, todas las medidas de seguridad podrían no ser suficientes frente al instinto natural de un depredador ápice. Entre los visitantes del parque ese día había varios exmarinos, biólogos marinos, incluso un psicólogo especializado en comportamiento animal. Todos ellos entendían en diferentes niveles la realidad detrás del espectáculo, pero todos habían elegido temporalmente suspender esa comprensión, dejarse llevar por la magia del momento, por la ilusión cuidadosamente construida de que los humanos podían, de alguna manera, domesticar lo salvaje. Carlos dio una nueva señal, y Luna se sumergió para tomar impulso. El acto final se acercaba, el salto sincronizado donde Carlos se zambulliría junto con Luna, nadando en perfecta coordinación bajo el agua antes de emerger juntos en un final triunfal. Era el momento que definía el espectáculo, la representación máxima de esa supuesta armonía entre el hombre y uno de los depredadores más formidables del planeta. Mientras preparaba su cuerpo para el salto, Carlos sintió una inquietud creciente. Los movimientos de Luna durante toda la actuación habían sido sutilmente diferentes, casi imperceptibles para el público, pero alarmantes para alguien que conocía cada ondulación de su cuerpo negro y blanco. Había sido entrenado para confiar en su instinto, para reconocer señales de estrés o agitación en los animales, y su instinto ahora le gritaba que algo no estaba bien. Por un momento, consideró modificar el final, optar por algo más seguro.
Pero las expectativas eran claras. El público había pagado para ver el espectáculo completo. La administración esperaba que cumpliera con el programa establecido, y cualquier desviación requeriría explicaciones que no estaba seguro de poder dar. Tengo un mal presentimiento. No era una justificación aceptable en un negocio donde la ilusión lo era todo. Así que, ignorando la voz interior que le advertía del peligro, Carlos dio la señal final. Luna emergió del agua en un arco perfecto, y él se lanzó para encontrarse con ella en el momento preciso. El público contuvo la respiración colectivamente, mientras hombre y bestia parecían fundirse en un solo ser, moviéndose al unísono en una danza acuática que desafiaba toda lógica. En ese instante suspendido en el tiempo, mientras el agua los envolvía, Carlos tuvo una revelación. Todo el espectáculo, toda su carrera, se basaba en una contradicción fundamental. El parque vendía la idea de que estos magníficos animales podían ser entendidos, controlados y domesticados, mientras simultáneamente promocionaba su poder salvaje e indomable como atracción principal. No se podía tener ambas cosas a la vez. O Luna era una criatura salvaje que seguía sus propios instintos, o era un animal domesticado que obedecía comandos. La verdad, como Carlos sabía en lo más profundo de su ser, era mucho más compleja y aterradora que cualquiera de estas simplificaciones. Esta contradicción no era exclusiva del Parque Marino Miravista. En cada acuario, en cada zoológico, en cada espectáculo que involucraba animales salvajes, existía la misma tensión fundamental, la ilusión de control enfrentada a la realidad ineludible de la naturaleza. Y esa ilusión, mantenida tanto por los entrenadores como por el público, creaba una peligrosa zona de complacencia donde los accidentes no solo eran posibles, sino inevitables. Mientras Carlos y Luna emergían juntos a la superficie entre los aplausos ensordecedores del público, él no podía evitar pensar en todos los pequeños momentos que precedían a los incidentes trágicos, las señales ignoradas, las advertencias desestimadas, los riesgos calculados que resultaban en mis cálculos fatales. Se preguntó no por primera vez cuánto tiempo podría mantenerse esta ilusión antes de que la realidad la despedazara violentamente. Lo que Carlos no sabía entonces, mientras saludaba al público con una sonrisa profesional, era que pronto descubriría la respuesta a esa pregunta, y que el precio de esa respuesta sería más alto de lo que jamás hubiera imaginado. Carlos Serrano caminaba por los pasillos traseros del Parque Marino Miravista con la confianza de quien conoce cada rincón como la palma de su mano. Su uniforme azul marino, con el logotipo bordado del parque sobre el pecho, mostraba pequeñas arrugas que revelaban años de uso. A diferencia de los trajes impecables de los entrenadores novatos, el suyo contaba historias, salpicaduras de agua salada que nunca terminaban de desaparecer del todo, un pequeño desgarro casi imperceptible cerca del hombro, producto de un movimiento brusco durante un entrenamiento años atrás, y ese característico olor a mar que ni siquiera los detergentes industriales lograban eliminar completamente. Para los visitantes, Carlos era una figura casi mítica, el hombre que hablaba con las orcas, que podía hacer que estos gigantes del océano bailaran a su compás con solo un gesto de su mano. Para sus colegas era una leyenda viviente, el estándar al que todos aspiraban. Pero para Luna, la orca estrella del parque, Carlos era simplemente una presencia familiar, una constante en un mundo artificial de tanques de concreto y rutinas programadas. Su historia con Luna había comenzado una década atrás, cuando el parque adquirió a la joven orca capturada en aguas del norte. Carlos recordaba vívidamente el día en que Luna llegó. A diferencia de los otros entrenadores, que veían en ella un nuevo activo para el espectáculo, Carlos había detectado algo especial en sus ojos oscuros, una inteligencia penetrante, una curiosidad que iba más allá del simple reconocimiento. Mientras sus compañeros discutían técnicas de entrenamiento y proyecciones de taquilla, él había pasado horas simplemente observándola, intentando comprender el mundo desde su perspectiva. «Estás perdiendo el tiempo, Serrano», le había dicho Martínez, el director de entrenamiento en aquel entonces. «No necesitamos filósofos, necesitamos resultados. Esa orca costó millones. No está aquí para que la contemples». Pero Carlos había seguido su instinto. Durante semanas se limitó a sentarse junto al tanque durante horas, sin exigir nada, sin intentar imponer su voluntad. Simplemente estaba allí,
una presencia constante, estableciendo lo que él consideraba la base de cualquier relación, la confianza. Los demás entrenadores se burlaban a sus espaldas. El susurrador de orcas, lo llamaban con sorna. El director amenazó con reasignarlo si no mostraba avances concretos, pero entonces algo cambió. Una mañana, mientras Carlos estaba sentado en su lugar habitual, leyendo un libro sobre comportamiento de cetáceos, Luna se acercó al borde del tanque y se quedó allí, observándolo fijamente. No era el acercamiento casual que había mostrado con otros entrenadores. Era deliberado, sostenido. «Hola, Luna», había dicho Carlos en voz baja, cerrando su libro. «¿Decidiste que ya es hora de que hablemos?» Luna había emitido un sonido suave, casi como un suspiro profundo. Para cualquier otra persona habría sido solo un ruido, pero Carlos sintió que era una respuesta. Ese día marcó el comienzo de lo que el Departamento de Relaciones Públicas del parque posteriormente llamaría una de las más extraordinarias asociaciones entre humano y animal jamás documentadas. En los años siguientes, Carlos y Luna desarrollaron un lenguaje propio. No era solo el sistema de señales manuales que utilizaban durante los espectáculos, era algo más sutil, más profundo, una comunicación basada en pequeños gestos, tonos de voz, posturas corporales, incluso miradas. Carlos podía detectar los estados de ánimo de Luna con solo observar la forma en que se movía en el agua. Sabía cuándo estaba aburrida, cuándo estaba juguetona, cuándo necesitaba espacio. Y Luna, a su vez, parecía comprender a Carlos de una manera que desconcertaba incluso a los biólogos del parque. «Es impresionante lo que has logrado con ella», le había comentado la doctora Vázquez, la veterinaria principal, después de presenciar una sesión de entrenamiento particularmente fluida. «Casi parece que puede leer tu mente». Carlos había sonreído ante el comentario, pero interiormente sabía que no era magia ni telepatía. Era simplemente el resultado de miles de horas pasadas juntos, observándose mutuamente, aprendiendo los patrones y ritmos del otro, como un matrimonio de décadas, donde las palabras a veces se vuelven innecesarias. Esta profunda comprensión mutua se traducía en espectáculos que dejaban sin aliento al público. Las coreografías que Carlos y Luna ejecutaban parecían desafiar las leyes de la física y la lógica, movimientos sincronizados con tal precisión que resultaba difícil distinguir dónde terminaba el comando del entrenador y dónde comenzaba la iniciativa del animal. Saltos que alcanzaban alturas imposibles, giros que parecían detener el tiempo, salpicaduras que empapaban a un público extasiado que no dejaba de aplaudir. El punto culminante de cada espectáculo, la pieza de resistencia que había convertido a Carlos y Luna en la principal atracción del Parque Marino Miravista, era el nado sincronizado. Un acto donde Carlos se sumergía junto a Luna y ambos realizaban una danza subacuática que los espectadores podían seguir a través de las enormes ventanas del tanque y las pantallas gigantes que transmitían las imágenes captadas por cámaras sumergibles. Era un momento de belleza serena, casi poética, que contrastaba con la espectacularidad de los actos anteriores. Lo que el público no sabía, lo que ni siquiera los otros entrenadores comprendían completamente, era que durante esos momentos, bajo el agua, Carlos se entregaba completamente a Luna. No había arneses de seguridad, no había señales de escape, no había plan B. Estaba literalmente poniendo su vida en las aletas de un depredador ápice con la capacidad de destrozarlo en segundos si así lo decidiera. «¿No te asusta?», le había preguntado una vez Elena, la joven entrenadora asistente que lo miraba con una mezcla de admiración y perplejidad. Estar ahí abajo tan vulnerable. Carlos había considerado la pregunta con seriedad. «El miedo es saludable», había respondido finalmente. «Te mantiene alerta, te recuerda que no estás tratando con una mascota. Pero si el miedo te domina, no puedes hacer este trabajo. Y si lo ignoras por completo, probablemente no vivirás para jubilarte». Era un equilibrio delicado, una danza en sí misma entre la confianza y la cautela. Carlos confiaba en Luna, en el vínculo que habían forjado a lo largo de los años, pero nunca olvidaba lo que ella era realmente, un animal salvaje con instintos que ningún entrenamiento podía erradicar por completo. Hubo momentos, raros pero significativos, en que ese lado salvaje se insinuaba, como aquella vez 3 años atrás, cuando Luna había ignorado una señal durante el entrenamiento, optando en cambio por un comportamiento que no formaba parte de la rutina. No había sido agresiva, simplemente independiente. Carlos
Había manejado la situación con calma, redirigiendo su atención y recompensándola cuando finalmente ejecutó el comando. Pero el incidente había quedado registrado en su memoria como un recordatorio. No puedes confundirte, se decía a menudo. No eres su amigo, no eres su familia, eres su compañero de trabajo, en el mejor de los casos, y ella puede renunciar a ese contrato en cualquier momento. Aún así, era difícil no sentir un vínculo emocional después de tanto tiempo juntos. Carlos conocía cada marca del cuerpo de Luna, cada cicatriz, cada peculiaridad de su comportamiento. Había estado presente durante sus enfermedades, sus periodos de melancolía, sus días de energía desbordante. La había visto crecer desde una joven orca insegura hasta la magnífica criatura que ahora dominaba el tanque principal. Esa familiaridad era tanto su mayor fortaleza como su potencial, punto ciego. Le permitía anticipar las reacciones de Luna, leer señales sutiles que escapaban a otros, pero también podía llevarlo a subestimar los riesgos, a dar por sentada una consistencia que, tratándose de un animal salvaje, nunca estaba garantizada. Eli, director del parque, Ramírez, no se cansaba de destacar la química entre Carlos y Luna en las entrevistas con los medios. Es como si fueran dos mitades de un mismo ser, declaraba con entusiasmo, una simbiosis perfecta entre el hombre y la naturaleza. Las fotos de Carlos y Luna adornaban folletos, vallas publicitarias, mercancía oficial. Se habían convertido en la imagen misma del Parque Marino Miravista, en su marca registrada. La presión para mantener esa imagen era inmensa. Cada espectáculo debía ser perfecto, cada interacción debía irradiar esa conexión especial que los había hecho famosos. No había margen para errores, para días malos, para señales de fatiga o desinterés. El público pagaba para ver magia, y Carlos y Luna debían conjurarla cada vez. A veces, en las noches, cuando el parque estaba vacío y el único sonido era el suave burbujeo de los sistemas de filtración, Carlos se sentaba junto al tanque de Luna y reflexionaba sobre lo artificial de toda la situación. Ella, una criatura evolucionada para recorrer vastos océanos, confinada a un espacio que, aunque enorme para los estándares humanos, era apenas una fracción del territorio que habría ocupado en la naturaleza. Él, dedicando su vida a crear la ilusión de que podía realmente comunicarse con un ser de otra especie, de otro mundo. ¿Qué piensas realmente de todo esto, Luna?, murmuraba en esas ocasiones, sin esperar una respuesta. ¿Qué ves cuando me miras? Los científicos del parque hablaban de enriquecimiento cognitivo y estimulación conductual, términos clínicos que intentaban categorizar y cuantificar lo que para Carlos era mucho más complejo. ¿Cómo medir el bienestar de un ser cuya mente funcionaba de maneras que apenas comenzábamos a comprender? ¿Cómo saber si Luna estaba satisfecha con su vida o si simplemente había aprendido a adaptarse a las limitaciones impuestas? Estas preguntas filosóficas quedaban suspendidas cuando llegaba el momento del espectáculo. Bajo los reflectores, con la música resonando y el público vitoreando, Carlos se transformaba en el maestro de ceremonias, el conductor de una orquesta de un solo instrumento. Luna, la magnífica orca que respondía a cada uno de sus gestos con precisión milimétrica. Damas y caballeros, niños y niñas, anunciaba la voz del narrador a través de los altavoces. Prepárense para presenciar la increíble conexión entre el entrenador Carlos Serrano y Luna, nuestra querida orca, una amistad que trasciende especies, un lenguaje que va más allá de las palabras. Y mientras Carlos ejecutaba su rutina, haciendo que Luna saltara, girara, saludara al público con su aleta, una parte de él sabía que no era amistad lo que tenían. No realmente, era algo más complejo, más ambiguo, un pacto no escrito entre dos especies que en circunstancias naturales jamás habrían interactuado de esta manera. Su verdadero talento no era tanto el entrenamiento en sí, sino su capacidad para leer a Luna, para ajustar sus expectativas según el estado de ánimo que percibía en ella. Sabía cuándo podía exigir más y cuándo era mejor simplificar la rutina. Entendía que, a diferencia de una máquina, Luna tenía días buenos y días no tan buenos, y en este negocio, ignorar esas sutilezas podía ser fatal. La memoria de Mauthausen. Carlos viajaba a menudo a aquel incidente en el Oceanario del Pacífico 5 años atrás. Javier Mendoza, un entrenador con casi tanto tiempo en el oficio como él, había sido atacado por Neptuno,
un macho de orca con el que había trabajado durante 8 años sin un solo incidente. Nadie lo había visto venir. Un momento estaban realizando su rutina habitual. Al siguiente, Neptuno había sumergido a Javier, manteniéndolo bajo el agua hasta que los buzos de rescate lograron intervenir. Javier había sobrevivido, apenas, pero su carrera había terminado ese día. No hubo señales, había insistido Javier después, desde la cama del hospital donde pasaría semanas recuperándose. Ninguna advertencia. Fue como si de repente recordara lo que era. Un depredador, y yo, su presa. Carlos había visitado a su colega, había escuchado su relato, había asentido con comprensión, pero en su interior no estaba convencido. Siempre había señales, siempre. El problema era que a veces eran tan sutiles que se necesitaba una sensibilidad especial para detectarlas, o quizás, en algunos casos, los entrenadores elegían no verlas. La familiaridad engendraba, si no desprecio, al menos una peligrosa complacencia. Era consciente de que muchos en la industria lo consideraban excesivamente cauteloso, incluso paranoico. Carlos y sus lecturas de Aura de Orcas, bromeaban algunos, colegas cuando insistía en cancelar un elemento particularmente exigente del espectáculo, porque Luna no está hoy para eso. Pero esa cautela, esa constante evaluación de cada situación, era precisamente lo que había mantenido impecable su historial de seguridad, hasta ahora. Porque mientras se preparaba para el espectáculo de hoy, Carlos no podía ignorar esa inquietud que se había instalado en su pecho, esa sensación de que algo no estaba del todo bien con Luna. No era nada tan obvio como agresividad o desobediencia abierta. Era más sutil, una fracción de segundo de vacilación antes de responder a las señales, una cierta tensión en sus movimientos, una mirada que parecía contener algo nuevo, algo que no había estado allí antes. ¿Todo bien con Luna?, le había preguntado Elena esa mañana, notando su ceño fruncido mientras observaba a la orca. Está diferente hoy, había respondido Carlos, incapaz de articular con precisión lo que percibía. Se ve igual que siempre. Para mí, había replicado Elena con una sonrisa despreocupada. Quizás el que está diferente eres tú. ¿Dormiste mal? Carlos había forzado una sonrisa, dejando pasar el comentario. ¿Cómo explicarle a alguien con apenas 2 años de experiencia lo que significaba realmente conocer a un animal como Luna? ¿Cómo transmitir esa percepción casi instintiva de que algo había cambiado en el equilibrio que habían mantenido durante tantos años? Mientras se ajustaba el traje para el espectáculo de la tarde, Carlos se recordó a sí mismo que debía confiar en su instinto. Había modificado elementos de la rutina en el pasado basándose en menos evidencia que la que sentía ahora. No había razón para no hacerlo hoy, excepto quizás la presencia de Ramírez en la grada VIP, acompañado por potenciales inversores, excepto el hecho de que este sería el último espectáculo antes de la renovación del tanque principal, lo que significaría 2 semanas sin ingresos por el show estrella, excepto la presión silenciosa pero palpable de mantener el estatus del parque como destino imprescindible en un mercado cada vez más competitivo. Es solo un día más, dijo Carlos, intentando calmar esa voz interior que le advertía que algo no estaba bien. Solo un espectáculo más. Y así, con una sonrisa profesional que ocultaba sus preocupaciones, se dirigió hacia el escenario donde Luna ya lo esperaba, su aleta dorsal cortando la superficie del agua como la vela de un barco a la deriva en 1960. Un océano impredecible. El sol brillaba con intensidad sobre el Parque Marino Miravista aquella mañana de verano. El cielo despejado prometía un día perfecto para el espectáculo principal, y las familias ya comenzaban a formar filas en la entrada, cargadas con mochilas, protector solar y la ilusión de presenciar algo mágico. Carlos Serrano llegó al parque 2 horas antes de la primera función, como era su costumbre. Le gustaba ese momento de calma antes de que el recinto se llenara de visitantes, cuando podía revisar los equipos, los protocolos de seguridad y, sobre todo, pasar tiempo a solas con Luna. Esa rutina matutina era casi sagrada para él, un ritual que lo centraba y lo preparaba para el día. Al acercarse al enorme tanque principal, notó inmediatamente que algo era diferente. Luna, que normalmente nadaba en círculos perezosos a esta hora o flotaba tranquilamente cerca de la superficie, estaba moviéndose de manera errática. Realizaba recorridos rápidos de un extremo a otro del tanque, sumergiéndose y emergiendo en intervalos irregulares.
Para un observador casual, podría haber parecido simple juego o ejercicio matutino. Pero Carlos conocía cada patrón de comportamiento de Luna como si fuera una extensión de sí mismo, y esto era inusual. «Buenos días, Luna», dijo en voz baja, acercándose al borde. La orca interrumpió momentáneamente su nado para acercarse, pero incluso en ese breve reconocimiento, Carlos percibió una tensión que no era habitual. Sus movimientos carecían de la fluidez característica, como si estuviera inquieta, molesta. Era difícil precisarlo. «¿Qué pasa, chica? ¿No dormiste bien?», murmuró, más para sí mismo que esperando una respuesta. Como respondiendo a su pregunta, Luna emitió un sonido agudo y volvió a alejarse, retomando su recorrido nervioso por el perímetro del tanque. Carlos frunció el ceño. Durante los últimos días había notado pequeños cambios en el comportamiento de Luna. Nada dramático, solo sutilezas que probablemente pasarían desapercibidas para cualquier otra persona. Un ligero retraso en responder a ciertas señales, una resistencia apenas perceptible durante algunos ejercicios, momentos de distracción durante las sesiones de entrenamiento. Había atribuido estos cambios a factores pasajeros, quizás una variación en su dieta, tal vez el calor inusual de las últimas semanas, o simplemente uno de esos periodos de ajuste que todos los animales experimentan ocasionalmente. Pero viéndola, ahora no podía evitar preguntarse si había subestimado la situación. «Buenos días, Serrano. ¿Todo bien para el gran show?». La voz de Ramírez, el director del parque, interrumpió sus pensamientos. Carlos no lo había oído acercarse, tan absorto estaba en la observación de Luna. «Buenos días, señor», respondió, intentando que su voz sonara casual, solo haciendo mi revisión matutina habitual. Ramírez asintió con aprobación. Era un hombre de negocios antes que un entusiasta de los animales marinos, pero apreciaba la meticulosidad de Carlos. Después de todo, esa dedicación había convertido el espectáculo de Luna en la principal atracción del parque. «Excelente, excelente. Tenemos casa llena hoy, ¿sabes? Y algunos invitados VIP en el palco, representantes de esa cadena de hoteles de lujo que está considerando una alianza promocional con nosotros». Ramírez hizo una pausa significativa. Sería fantástico impresionarlos con algo especial. Carlos entendió perfectamente lo que su jefe estaba sugiriendo. El algo especial significaba incluir algunos de los elementos más espectaculares del repertorio, aquellos que reservaban para ocasiones especiales debido a su complejidad o al esfuerzo que requerían de Luna. En circunstancias normales, Carlos habría asentido con entusiasmo. Le gustaban los desafíos y sabía que Luna era capaz de hazañas asombrosas, pero hoy, con esa sensación de inquietud creciendo en su pecho mientras observaba los movimientos nerviosos de la orca, dudó. «Veré qué puedo hacer», respondió, finalmente, manteniendo deliberadamente un tono ambiguo. «Dependerá de cómo se sienta Luna durante los ensayos previos». Ramírez frunció ligeramente el ceño. No estaba acostumbrado a respuestas que no fueran un sí inmediato de su entrenador estrella. «¿Hay algún problema con el animal?», preguntó, un toque de preocupación en su voz, aunque Carlos sabía que esa preocupación tenía más que ver con las implicaciones económicas que con el bienestar de Luna. «No, nada concreto», se apresuró a aclarar Carlos. «Solo que lleva un par de días, un poco inquieta. Probablemente no sea nada, pero prefiero asegurarme de que esté en su mejor forma antes de intentar maniobras complejas». Ramírez pareció relajarse un poco. Claro, tú eres el experto, pero si puedes incluir ese salto sincronizado que tanto impresiona a los niños, sería perfecto». Con una palmada en el hombro de Carlos y una última mirada al tanque, se alejó hacia las oficinas administrativas. Carlos se quedó solo nuevamente, observando a Luna con creciente preocupación. La presión implícita en las palabras de Ramírez pesaba sobre él. El espectáculo con Luna no era solo una exhibición, era el corazón económico del parque, la atracción que mantenía a flote todo el negocio. Miles de entradas vendidas, mercancía temática, potenciales acuerdos comerciales. Todo giraba en torno a esos 45 minutos de magia acuática protagonizada por Luna y él. «Vamos a revisar juntos la rutina, ¿de acuerdo?», murmuró, tomando un silbato especial que usaba durante los entrenamientos. Luna respondió al sonido familiar, acercándose al borde donde él estaba parado. Por un momento pareció la de siempre, atenta, curiosa, lista para trabajar. Carlos comenzó con las señales más simples:
los comandos básicos que formaban el lenguaje compartido que habían desarrollado a lo largo de los años. Luna respondió correctamente a cada uno, aunque Carlos notó un segundo de vacilación aquí y allá, como si tuviera que recordar lo que cada gesto significaba. A medida que avanzaban hacia comandos más complejos, esa vacilación se hizo más evidente. Cuando llegó el momento de practicar una de las maniobras principales del espectáculo, un salto vertical seguido de un giro en el aire, Luna simplemente ignoró la señal, sumergiéndose en lugar de impulsarse hacia arriba. Carlos frunció el ceño. Esto no era normal. Luna conocía esa rutina a la perfección. La habían realizado cientos de veces sin el menor problema. Intentó nuevamente, asegurándose de que el comando fuera claro. Otra vez, Luna lo ignoró, nadando en círculos, como si no hubiera visto la señal. ¿Todo bien, Carlos? La voz de Elena, la joven asistente, lo sobresaltó. No estoy seguro, respondió con honestidad. Luna, estás diferente hoy. Elena se acercó al borde del tanque, observando a la orca con ojo inexperto. Para ella, Luna parecía la misma de siempre, majestuosa, imponente, ligeramente intimidante. «Se ve normal para mí», comentó con un encogimiento de hombros. «Tal vez solo necesita entrar en calor. ¿Quieres que la doctora Vázquez le eche un vistazo antes del espectáculo?» Carlos consideró la sugerencia. La doctora Vázquez era la veterinaria principal del parque, una profesional competente con años de experiencia tratando con mamíferos marinos. Si había algo físicamente mal con Luna, ella podría detectarlo, pero su instinto le decía que el problema no era físico. «No creo que sea necesario», respondió finalmente. «Seguiré trabajando con ella. Probablemente solo sea uno de esos días». Elena asintió, aunque su expresión revelaba cierta confusión. Para alguien con su limitada experiencia, la idea de que un animal entrenado pudiera tener uno de esos días parecía extraña. Los animales seguían rutinas, respondían a comandos, no tenían días malos en el sentido humano, pero Carlos sabía que esa era una simplificación peligrosa. Los cetáceos, especialmente las orcas, eran criaturas complejas con estados de ánimo tan variables como los de cualquier ser humano. A medida que el parque comenzaba a llenarse con los primeros visitantes del día, Carlos intensificó sus esfuerzos para conectar con Luna. Probó diferentes enfoques, comandos más simples, recompensas más frecuentes. Incluso cambió el ritmo habitual de la sesión de entrenamiento. Luna respondía, pero algo seguía sin estar bien. Había una distancia en su comportamiento, una falta de entusiasmo que contrastaba con su habitual energía. «Quizás solo necesite un descanso», murmuró Carlos, más para convencerse a sí mismo que por convicción real. Decidió dejarla sola durante un par de horas antes del espectáculo principal, esperando que ese tiempo le permitiera recuperar su equilibrio. Mientras se alejaba del tanque, no pudo evitar pensar en aquel incidente en el Oceanario del Pacífico, años atrás, en cómo un entrenador experimentado había ignorado señales similares, atribuyéndolas a fatiga o aburrimiento, solo para terminar en el hospital con lesiones que pusieron fin a su carrera. ¿Estaba él cometiendo el mismo error? ¿Estaba viendo lo que quería ver en lugar de lo que realmente estaba sucediendo? Las horas pasaron rápidamente mientras Carlos se ocupaba de otras tareas. Supervisar la alimentación de los delfines menores, revisar los equipos de seguridad, coordinar con el equipo técnico los detalles del espectáculo. Pero su mente nunca se alejó completamente de Luna y esa inquietante sensación de que algo fundamental había cambiado entre ellos. Cuando regresó al tanque principal para la última revisión antes del espectáculo, encontró a Luna aparentemente más calmada. Nadaba con movimientos más fluidos, menos erráticos que en la mañana. Por un momento Carlos sintió que su preocupación había sido exagerada. Quizás realmente solo había sido uno de esos días, un momento pasajero de desajuste que ahora parecía haberse resuelto. Realizaron juntos un breve ensayo y aunque no fue perfecto, Luna respondió mejor a los comandos. Seguía habiendo momentos de duda, pausas casi imperceptibles antes de ejecutar ciertas maniobras, pero nada tan alarmante como para justificar la cancelación del espectáculo. «Estamos listos», anunció finalmente a Elena y al resto del equipo, que esperaba sus instrucciones. «Mantendremos la rutina estándar, sin adiciones especiales». Elena asintió, aunque Carlos notó un rápido intercambio de miradas entre ella y otro de los asistentes. Sabía lo que estaban pensando.
Ramírez no estaría contento con la decisión de mantener el espectáculo básico, especialmente con los potenciales inversores presentes. Pero Carlos había aprendido a lo largo de los años que, cuando se trataba de trabajar con estos magníficos depredadores, era mejor pecar de cauteloso. A medida que se acercaba la hora del espectáculo, el anfiteatro comenzó a llenarse. Familias enteras ocupaban las gradas, niños emocionados, apuntando al agua donde ocasionalmente podían vislumbrar la característica aleta dorsal de Luna. El murmullo de anticipación crecía, mezclándose con el ocasional grito de vendedores, ofreciendo recuerdos y refrigerios. Desde su posición detrás del escenario, Carlos observaba a Luna a través de una ventana submarina especial. Parecía tranquila ahora, aunque había algo en su postura, en la forma en que se mantenía ligeramente alejada de la plataforma principal, que seguía alimentando esa vaga sensación de inquietud. 5 minutos para el show, anunció una voz por el intercomunicador. Carlos respiró profundamente, intentando centrar sus pensamientos. Era un profesional, había realizado este espectáculo innumerables veces. Luna y él eran un equipo perfecto, sincronizado hasta el último detalle. Todo iría bien, y sin embargo, mientras se preparaba para salir, ajustando su traje de neopreno y revisando una última vez los protocolos de seguridad, no podía sacudirse esa persistente sensación de que algo estaba fuera de lugar. No era solo Luna, era algo en el aire, en la atmósfera, como la tensión eléctrica que precede a una tormenta. «Showtime», murmuró, forzando una sonrisa mientras las luces se atenuaban y la voz del presentador resonaba por los altavoces. «Damas y caballeros, niños y niñas, el Parque Marino Miravista se enorgullece en presentar nuestro espectáculo estrella, la increíble conexión entre el hombre y uno de los depredadores más fascinantes del océano. Con ustedes, el mundialmente reconocido entrenador Carlos Serrano y la magnífica Luna». Mientras caminaba hacia el escenario entre los aplausos del público, Carlos captó de reojo la figura de Ramírez en el palco VIP, rodeado de hombres y mujeres con trajes elegantes. El director del parque le dirigió un gesto de ánimo, claramente esperando un espectáculo digno de esos potenciales inversores. Carlos respiró hondo y dio la señal inicial. Luna emergió del agua con un salto impresionante que arrancó exclamaciones de asombro del público. Por un momento todo pareció normal, perfecto incluso, pero cuando la orca regresó al agua, Carlos notó un cambio sutil en su trayectoria, una ligera desviación de la rutina habitual. A medida que el espectáculo avanzaba, esas pequeñas desviaciones se hicieron más frecuentes. Luna seguía respondiendo a las señales, pero con un retraso apenas perceptible, como si cada comando requiriera un esfuerzo consciente de su parte para ser procesado. Para el público, todo parecía maravilloso, mágico incluso, pero Carlos, con su experiencia y su profundo conocimiento de Luna, podía sentir que algo fundamental había cambiado. Cuando llegó el momento del acto final, el nado sincronizado, que culminaba con un dramático salto conjunto, la inquietud de Carlos se había convertido en una certeza casi palpable. Algo no estaba bien. Consideró brevemente modificar la rutina, terminar con algo más seguro, menos exigente. Pero el público esperaba ese final espectacular y Ramírez, desde su palco, observaba atentamente cada movimiento. Con un nudo en el estómago, Carlos dio la señal para iniciar la secuencia final. Se zambulló en el agua fresca del tanque, sintiendo inmediatamente la poderosa presencia de Luna a su lado. Durante un instante fugaz, sus miradas se cruzaron bajo el agua, y lo que Carlos vio en esos ojos oscuros e insondables le heló la sangre. No era la mirada familiar de su compañera de tantos años, sino algo más primario, más antiguo, la mirada de un depredador. Y en ese momento, mientras las luces se reflejaban en la superficie del agua sobre ellos y el público contenía la respiración en anticipación del gran final, Carlos supo con absoluta certeza que había cometido un error fatal al ignorar todas las señales. El presentimiento que había estado acosándolo todo el día no era paranoia ni exceso de cautela, era una advertencia que había decidido no escuchar. La música vibraba a través del agua, mezclándose con los aplausos del público y creando esa atmósfera electrizante que Carlos conocía tan bien. Pese a la inquietud que había sentido durante toda la mañana, el espectáculo había transcurrido con relativa normalidad hasta ese momento. Luna respondía a las señales,
aunque con esa sutil vacilación que solo él, con sus años de experiencia, podía detectar. Para los espectadores todo era magia y perfección. Familias enteras con los ojos brillantes de asombro, niños que señalaban emocionados cada vez que la imponente orca emergía del agua en un salto perfectamente ejecutado. Carlos mantenía su sonrisa profesional, esa que había perfeccionado a lo largo de los años, mientras guiaba a Luna a través de la coreografía habitual. Pero detrás de esa expresión confiada, su mente no dejaba de evaluar cada movimiento, cada respuesta de Luna, buscando señales que confirmaran o disiparan su creciente preocupación. Y ahora, damas y caballeros, resonó la voz del narrador por los altavoces, prepárense para presenciar el momento más espectacular de nuestro show, el increíble nado sincronizado de Carlos y Luna, una danza acuática única en el mundo. El corazón de Carlos dio un vuelco. Era el momento de la verdad, el acto final que coronaba cada espectáculo. También era, y él lo sabía mejor que nadie, el momento de mayor vulnerabilidad para el entrenador. Durante esos minutos bajo el agua, la línea entre control y caos se volvía extremadamente tenue. En otro día, esta parte del espectáculo habría sido su favorita, el momento en que la conexión entre él y Luna parecía trascender el simple entrenamiento para convertirse en algo más profundo, casi místico. Pero hoy, mientras se preparaba para zambullirse, una voz interior le gritaba que se detuviera. «Vamos a hacerlo bien, ¿verdad, Luna?», murmuró más como una plegaria que como una afirmación, mientras daba la señal para iniciar la secuencia. Luna respondió sumergiéndose en un movimiento fluido que arrancó exclamaciones de asombro del público. Carlos tomó una profunda respiración y se lanzó tras ella sintiendo el agua fresca envolverlo, mientras sus ojos se adaptaban rápidamente a la claridad artificial del tanque iluminado. Durante unos segundos, todo pareció normal. Luna nadaba a su lado, su enorme cuerpo negro y blanco deslizándose con una gracia que contrastaba con su tamaño imponente. Carlos ejecutó los movimientos iniciales de la coreografía y Luna respondió como siempre lo había hecho, manteniéndose cerca siguiendo su ritmo. Pero entonces algo cambió. Fue casi imperceptible al principio. Un ligero ajuste en la trayectoria de Luna, una distancia que no debería haber existido entre ellos. Carlos intentó corregir, dando la señal para que Luna se acercara más, pero la orca pareció no registrarla. En cambio, comenzó a nadar en círculos alrededor de él, cada vez más rápido, cada vez más cerca, para el público observando a través de las enormes ventanas del tanque o en las pantallas gigantes, probablemente parecía parte del espectáculo, una variación emocionante, un nuevo elemento en la rutina. Podían ver a Carlos en el centro de este torbellino acuático, rodeado por la poderosa presencia de Luna, ambos moviéndose en lo que, desde fuera, parecía una danza perfectamente coreografiada. Lo que no podían ver era la creciente alarma en los ojos de Carlos, la forma en que sus señales se volvían más urgentes, más desesperadas. Tampoco podían ver el cambio en la mirada de Luna, esos ojos oscuros que normalmente reflejaban inteligencia, y algunos dirían afecto, ahora transformados en algo más primitivo, más salvaje. Carlos intentó mantener la calma. Había sido entrenado para situaciones de emergencia, para responder con precisión y rapidez cuando las cosas se torcían, pero lo que estaba experimentando ahora iba más allá de cualquier simulacro, de cualquier escenario que hubieran practicado. Esto era real, inmediato y terriblemente peligroso. «Luna, quieta», intentó comunicar con el lenguaje de señas que habían perfeccionado, pero sus manos se movían bajo el agua con una torpeza inusual, producto del miedo creciente. La orca no mostró ninguna reacción a la orden, continuando con su círculo cada vez más estrecho alrededor de Carlos. Fue entonces cuando Luna hizo lo impensable. En lugar de seguir la rutina establecida, giró bruscamente y con un movimiento que desafiaba su tamaño, embistió directamente contra Carlos. No fue un roce accidental ni un error de cálculo en la coreografía. Fue deliberado, potente, como si toda esa masa de músculos y poder hubiera decidido en un instante que Carlos ya no era su compañero, sino su objetivo. El impacto expulsó el aire de los pulmones de Carlos, enviándolo varios metros hacia atrás en el agua. La sorpresa fue tan grande como el dolor, una mezcla de incredulidad y terror que paralizó su mente por un momento crucial.
¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Luna, su Luna, la criatura con la que había compartido tantos momentos, estaba atacándolo? No, tuvo tiempo de encontrar respuestas. Antes de que pudiera recuperarse del golpe inicial, Luna volvió a la carga. Esta vez, en lugar de embestirlo, abrió sus poderosas mandíbulas y cerró sus dientes cónicos alrededor de la pierna de Carlos. El dolor fue inmediato, agudo, como si cientos de cuchillos se clavaran simultáneamente en su carne. Quiso gritar, pero bajo el agua el sonido quedó atrapado en su garganta, transformándose en burbujas que ascendieron rápidamente hacia la superficie. Sus manos se movieron instintivamente hacia la boca de Luna, intentando liberarse, pero era como tratar de abrir una prensa hidráulica con los dedos desnudos. En ese momento, Carlos comprendió con terrible claridad lo que estaba sucediendo. No era un accidente, no era un error en la rutina, no era siquiera un ataque motivado por algún estímulo externo. Era Luna ejerciendo su naturaleza más básica, recordando que antes de ser una estrella de espectáculos, antes de los trucos y las piruetas, era un depredador ápice, uno de los cazadores más eficientes que la evolución había producido. Él, que durante años se había considerado su compañero, su amigo incluso, ahora era simplemente una presa. Luna comenzó a sumergirse, arrastrando a Carlos hacia las profundidades del tanque. El tirón fue tan potente, tan irresistible, que Carlos sintió como si su pierna fuera a desprenderse de su cuerpo. El dolor era insoportable, pero el verdadero terror vino con la realización de que se estaba quedando sin aire. Cada segundo que pasaba bajo el agua, cada metro que Luna lo arrastraba más profundo, lo acercaba al límite de su resistencia. Arriba, en el borde del tanque, los otros entrenadores habían notado que algo andaba mal. La rutina se había desviado demasiado del patrón habitual, y Carlos no había emergido cuando se suponía que debía hacerlo. Elena, la joven asistente, fue la primera en dar la voz de alarma. «¡Algo está mal!», gritó, corriendo hacia el panel de emergencias. «Carlos no ha salido. Luna está actuando de forma extraña». Los protocolos de emergencia se activaron inmediatamente. Sirenas comenzaron a sonar, señalando a los buzos de rescate que debían entrar al agua. El público, que hasta ese momento había disfrutado del espectáculo sin sospechar nada malo, comenzó a murmurar con preocupación. Los padres abrazaron instintivamente a sus hijos, presintiendo que estaban a punto de presenciar algo que no querían que vieran. Mientras tanto, bajo la superficie, la lucha de Carlos por su vida continuaba. Luna lo sacudía de un lado a otro, como un perro con su juguete, cada movimiento enviando oleadas de dolor a través de su cuerpo. El agua a su alrededor comenzaba a teñirse de rojo, su sangre dispersándose en nubecillas carmesí que ascendían lentamente. En algún rincón de su mente, más allá del dolor y el terror, Carlos se dio cuenta de que estaba presenciando la manifestación de algo que siempre había sabido, pero que había elegido ignorar. Por mucho entrenamiento, por muchos años de convivencia, por muy fuerte que fuera el vínculo, Luna seguía siendo una criatura salvaje, no malvada, no vengativa, simplemente salvaje, actuando según instintos tan antiguos como el mar mismo. Sus pulmones ardían, suplicando oxígeno. Las manchas negras comenzaron a aparecer en su visión, señales de que la conciencia lo abandonaba. Con un último esfuerzo desesperado, intentó liberarse, golpeando el sensible morro de Luna con toda la fuerza que le quedaba. Fue inútil. La orca apenas reaccionó, continuando con su ataque implacable. En ese momento, cuando todo parecía perdido, Luna hizo algo inesperado. Soltó la pierna de Carlos y se alejó un par de metros, observándolo con esos ojos insondables. Por un instante fugaz, Carlos creyó ver un destello de reconocimiento en esa mirada, como si la Luna que conocía, su compañera de tantos años, hubiera regresado brevemente. Pero antes de que pudiera siquiera intentar nadar hacia la superficie, Luna volvió a atacar. Esta vez no fue su pierna, sino su torso, lo que quedó atrapado entre aquellas poderosas mandíbulas. El dolor fue tan intenso que Carlos sintió que su conciencia se desvanecía, un pequeño acto de misericordia en medio del horror. Lo último que vio, antes de que la oscuridad lo engullera por completo, fue el cuerpo de Luna moviéndose a su alrededor, su blanco y negro contrastando con el azul del agua y el rojo de su propia sangre. Una belleza terrible, pensó en su último momento de lucidez. Una belleza que nunca debimos intentar domesticar. Arriba en la superficie, el caos se había desatado.
Los buzos de rescate se sumergían frenéticamente, intentando localizar a Carlos y alejarlo de Luna. El público, ahora plenamente consciente de que estaba presenciando una tragedia, reaccionaba con gritos y llantos. Algunos padres cubrían los ojos de sus hijos. Otros se apresuraban hacia las salidas, deseando poner la mayor distancia posible entre ellos y la escena de horror que se desarrollaba en el tanque. Ramírez, el director del parque, observaba todo. Desde el palco VIP, su rostro una máscara de shock y desconcierto. Lo que debía haber sido una demostración perfecta para impresionar a los potenciales inversores se había transformado en la peor pesadilla posible. No solo perderían el acuerdo comercial, la reputación del parque, construida durante décadas, se desmoronaría en cuestión de horas cuando las noticias se extendieran. ¡Hagan algo!, gritaba a los técnicos que corrían de un lado a otro intentando activar los protocolos para separar a Luna de Carlos. ¡Saquen a esa bestia de ahí! ¡Saquen a Carlos! Pero era demasiado tarde, cuando finalmente los buzos lograron alcanzar a Carlos y liberarlo de las mandíbulas de Luna, que sorprendentemente no opuso resistencia en ese momento. Su cuerpo flotaba inerte, sin vida. Lo arrastraron hacia la superficie con urgencia, donde los paramédicos esperaban listos para iniciar maniobras de reanimación. «Respira, Carlos. ¡Vamos!», suplicaba Elena, mientras los paramédicos trabajaban sobre el cuerpo empapado y sangrante de su mentor. Las compresiones torácicas, la respiración artificial, las descargas del desfibrilador, todo parecía moverse en cámara lenta, mientras el público observaba en un silencio sepulcral, conteniendo el aliento colectivamente. Pero el silencio decía todo lo que necesitaban saber. Carlos Serrano, el entrenador más experimentado del Parque Marino Miravista, el hombre que había dedicado su vida a comprender y trabajar con estos magníficos depredadores, había sido reclamado por el mar que nunca dejó de llamar a Luna. Waninotes, el tanque, ahora vacío de humanos, Luna nadaba en círculos tranquilos como si nada hubiera ocurrido. Los otros entrenadores la observaban desde una distancia segura, con una mezcla de miedo y fascinación. ¿Cómo podía esta criatura, aparentemente tan gentil durante tanto tiempo, transformarse repentinamente en un asesino implacable? ¿Había alguna señal que todos habían pasado por alto? ¿O era simplemente la naturaleza salvaje, finalmente reclamando lo que le pertenecía? A medida que la noticia del trágico incidente se extendía, el mundo comenzó a hacerse las mismas preguntas. Expertos aparecían en los programas de televisión debatiendo si era ético mantener a estos depredadores en cautividad, si alguna cantidad de entrenamiento podía realmente suprimir miles de años de instintos evolucionados. Activistas por los derechos de los animales usaban el caso como ejemplo de lo que habían estado advirtiendo durante años, que estos espectáculos eran crueles, no solo para los animales, sino también peligrosos para los humanos involucrados. Para Elena, que había admirado a Carlos y aspiraba a seguir sus pasos, la lección fue devastadora pero clara. La ilusión de control que habían cultivado, la creencia de que podían realmente formar un vínculo significativo con estas criaturas salvajes, era precisamente eso, una ilusión. En los ojos de Luna no había habido malicia, simplemente la expresión más pura de su verdadera naturaleza. Y mientras el Parque Marino Miravista cerraba sus puertas temporalmente, mientras los abogados preparaban sus argumentos y los periodistas redactaban sus titulares sensacionalistas, Luna continuaba nadando en su tanque, ajena al torbellino que había desatado. Para ella quizás todo había sido simplemente un momento de claridad en medio de años de confusión impuesta, un breve regreso a lo que realmente era, no una artista, no una mascota, sino un depredador perfecto, diseñado por la naturaleza, para reinar en los océanos más profundos y fríos de la Tierra. Una criatura que, a pesar de todos nuestros esfuerzos, nunca podría ser verdaderamente comprendida o dominada por el hombre. El estadio, que minutos antes había vibrado con los aplausos y exclamaciones de asombro, quedó sumido en un silencio sepulcral. Lo que había comenzado como un espectáculo maravilloso se transformaba ahora ante los ojos de miles de personas en una escena de horror indescriptible. Las risas de los niños se convirtieron en llantos confusos mientras sus padres intentaban cubrirles los ojos, demasiado tarde para protegerlos de la brutal realidad que se desarrollaba en el enorme tanque del Parque Marino Miravista. Una mujer en primera fila
fue la primera en darse cuenta de que algo andaba terriblemente mal. El agua cristalina, iluminada por potentes focos, comenzaba a teñirse de un color rojizo, alrededor de donde Carlos y Luna deberían estar ejecutando su famoso nado sincronizado. No era parte del espectáculo, no eran luces especiales ni efectos cuidadosamente planeados, era sangre. «Dios mío, algo está pasando ahí abajo», gritó poniéndose de pie y señalando hacia el tanque. Su grito pareció romper el hechizo colectivo, esa suspensión voluntaria de la incredulidad que permite a los espectadores disfrutar de la ilusión del espectáculo. De repente, todos podían ver lo que estaba ocurriendo. No una danza acuática perfectamente coordinada, sino una lucha desesperada por la supervivencia. Elena, la joven asistente que admiraba profundamente a Carlos, fue la primera del equipo en reaccionar. Corrió hacia el panel de emergencias y activó la alarma. Un sonido estridente que resonó por todo el recinto. Sus manos temblaban tanto que tuvo que intentarlo 2 veces. Emergencia en el tanque principal. «Necesitamos al equipo de rescate. Ahora», gritó por el intercomunicador, su voz quebrándose por el pánico. Los otros entrenadores y el personal de seguridad entraron inmediatamente en acción. Años de simulacros y preparación para emergencias se pusieron en marcha, aunque ningún entrenamiento podía realmente preparar a nadie para lo que estaban presenciando. Los buzos de rescate, equipados con tanques de oxígeno y arpones tranquilizantes, se lanzaron al agua desde diferentes puntos estratégicos alrededor del tanque. «Mantengan la calma, por favor. Les pedimos que abandonen ordenadamente el área. Estamos experimentando algunas dificultades técnicas», anunció una voz por los altavoces, utilizando un eufemismo absurdo para lo que claramente era una situación de vida o muerte. Pero nadie se movía. Como hipnotizados por el horror, los espectadores permanecían en sus asientos, incapaces de apartar la mirada de la tragedia que se desarrollaba ante ellos. A través de las enormes ventanas subacuáticas y en las pantallas gigantes, podían ver fragmentos de lo que ocurría. El cuerpo de Carlos siendo arrastrado por el tanque, la sangre formando patrones ondulantes en el agua, Luna moviéndose con una velocidad y una fuerza aterradoramente superiores a las de cualquier humano. Ramírez, el director del parque, observaba la escena desde el palco VIP, su rostro una máscara de horror y cálculo frío. No solo estaba presenciando la muerte probable de uno de sus empleados más valiosos, estaba viendo cómo años de construcción de marca y relaciones públicas se desmoronaban en cuestión de minutos. Los inversionistas a su lado, aquellos que habían venido a considerar una lucrativa alianza comercial, ahora lo miraban con una mezcla de shock y acusación, como si él personalmente hubiera orquestado esta catástrofe. Esto nunca había ocurrido», balbuceó Ramírez, sabiendo lo vacías que sonaban sus palabras. «Carlos era nuestro entrenador más experimentado». Bajo la superficie, ajenos a la conmoción que habían desatado, continuaba el terrible encuentro entre el hombre y la bestia. Los buzos de rescate nadaban frenéticamente hacia el centro del tanque, donde Luna mantenía firmemente a Carlos en sus poderosas mandíbulas. El agua, cada vez más turbia por la sangre, dificultaba la visibilidad. «¡Allí están!», gritó uno de los buzos a través de su comunicador subacuático. «Luna tiene a Carlos. No está respondiendo a las señales de desistimiento». Los buzos habían sido entrenados para situaciones como esta, al menos en teoría. Tenían protocolos específicos, señales acústicas y visuales, que supuestamente podían hacer que incluso un animal en pleno ataque se detuviera. Pero Luna parecía estar en un estado que trascendía cualquier entrenamiento previo. No era la estrella del espectáculo en ese momento, era un depredador ápice ejerciendo su dominio natural. Uno de los buzos se acercó lo suficiente para intentar usar un dispositivo sónico, diseñado específicamente para desorientar temporalmente a las orcas sin causarles daño permanente. Lo activó, enviando una serie de pulsos a través del agua. Luna pareció notarlo, girando ligeramente su enorme cabeza hacia la fuente del sonido, pero no soltó a Carlos. «No funciona», comunicó el buzo, la frustración evidente en su voz. «Voy a intentar con el arpón tranquilizante». Era una medida extrema, una que nunca habían tenido que usar en una situación real. El arpón contenía una dosis de sedante lo suficientemente potente para adormecer a una orca de 6 toneladas sin matarla, pero su uso conllevaba riesgos significativos tanto para el animal como para la víctima.
El buzo apuntó cuidadosamente, consciente de que un error podría empeorar la situación o incluso provocar que Luna reaccionara más agresivamente. Con un movimiento decidido, disparó. El arpón atravesó el agua y se clavó en el grueso costado de Luna, liberando su carga química. Por un momento, nada pareció cambiar. Luna continuó sacudiendo a Carlos como si fuera una muñeca de trapo, aparentemente indiferente al dardo, que ahora sobresalía de su flanco. Pero gradualmente, sus movimientos comenzaron a hacerse más lentos, menos coordinados. El sedante estaba haciendo efecto, y entonces, de manera tan repentina como había comenzado el ataque, Luna soltó a Carlos. Su enorme cuerpo comenzó a flotar pasivamente en el agua, afectado por el poderoso tranquilizante. Los buzos aprovecharon inmediatamente la oportunidad, nadando hacia el cuerpo inmóvil de Carlos. Lo que encontraron fue devastador. El traje de neopreno de Carlos estaba hecho jirones, revelando heridas profundas en su pierna y torso. Su rostro, normalmente animado por esa sonrisa carismática que encantaba al público, estaba ahora pálido e inexpresivo, los ojos abiertos pero vacíos, mirando sin ver el caos que lo rodeaba. «Lo tenemos, vamos a subirlo», comunicó uno de los buzos, mientras él y su compañero aseguraban el cuerpo de Carlos a una camilla de evacuación especial. Con movimientos rápidos pero cuidadosos, comenzaron a ascender hacia la superficie. Cada segundo contaba ahora. Si había alguna posibilidad, por remota que fuera, de que Carlos sobreviviera, dependía de cuán rápido pudieran sacarlo del agua y proporcionarle atención médica. En la superficie, un equipo médico de emergencia ya esperaba, equipado con desfibriladores, oxígeno y todo lo necesario para intentar reanimarlo. Helena se mantenía cerca, su rostro bañado en lágrimas mientras observaba cómo los buzos emergían con el cuerpo inerte de su mentor. «Rápido, póngalo aquí», ordenó uno de los paramédicos, señalando una camilla preparada junto al borde del tanque. Con cuidado pero con urgencia, trasladaron a Carlos del agua a la camilla. Inmediatamente, el médico principal comenzó a evaluar sus signos vitales, buscando cualquier indicio de vida. «No hay pulso», anunció con voz grave. «Comenzando RCP». Sus manos se movieron con precisión profesional sobre el pecho de Carlos, iniciando compresiones torácicas, mientras otro miembro del equipo preparaba el desfibrilador. Un tercero colocó una mascarilla de oxígeno sobre la boca y nariz de Carlos, intentando forzar aire en unos pulmones que ya no respondían. El público, que había sido finalmente evacuado de las gradas más cercanas pero que aún podía ver lo que ocurría desde la distancia, observaba en un silencio sobrecogedor. Padres abrazaban a sus hijos, algunos llorando abiertamente, otros en estado de shock. Lo que había comenzado como un día de diversión familiar se había transformado en un trauma colectivo que muchos, especialmente los más pequeños, tardarían años en procesar. «Cargando a 200», anunció el paramédico con el desfibrilador. «Despejen». El cuerpo de Carlos se arqueó ligeramente cuando la descarga eléctrica atravesó su pecho, un intento desesperado de reiniciar un corazón que había dejado de latir. No hubo respuesta. Intentaron nuevamente, aumentando la potencia, repitiendo el proceso una y otra vez, mientras los minutos pasaban con una lentitud cruel. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, pero que en realidad fueron apenas 15 minutos, el médico jefe sacudió la cabeza con resignación. «Se ha ido», dijo en voz baja, mirando su reloj para registrar la hora oficial del fallecimiento. «No hay nada más que podamos hacer». Un sollozo ahogado escapó de Helena, que se había mantenido a pocos metros de distancia, observando cada intento de reanimación con una esperanza que ahora se desmoronaba completamente. Carlos no solo había sido su jefe, había sido su mentor, su inspiración, la razón por la que había elegido esta carrera. «No puede ser», murmuró, su voz apenas audible. Él conocía a Luna mejor que nadie. ¿Cómo pudo pasar esto? Nadie tenía una respuesta para ella, al menos ninguna que pudiera ofrecer consuelo o sentido a lo ocurrido. Mientras cubrían el cuerpo de Carlos con una sábana, preparándolo para ser trasladado discretamente fuera del área pública, los murmullos comenzaron a extenderse entre el personal y los pocos espectadores que aún permanecían en el parque. Preguntas, acusaciones, teorías, un intento colectivo de dar sentido a lo incomprensible. «Dicen que Luna ha estado actuando raro últimamente. Escuché que Carlos había pedido que la revisaran, pero nadie le hizo caso. Es culpa del parque»,
Los explotaban para hacer más dinero. Son animales salvajes, esto era inevitable. Ramírez, consciente de que cada minuto que pasaba empeoraba la situación desde una perspectiva de relaciones públicas, tomó finalmente una decisión. «Cierren el parque», ordenó a su asistente. «Evacúen a todos los visitantes de manera ordenada. Digan que es por mantenimiento de emergencia o algo así. Y llamen a nuestro equipo legal y de comunicaciones. Necesitamos una declaración oficial lo antes posible». En el tanque principal, ahora vacío de buzos y personal de rescate, Luna comenzaba a recuperarse del efecto del sedante. Sus movimientos, inicialmente torpes y desorientados, fueron ganando coordinación gradualmente. Nadaba en círculos lentos, aparentemente ajena al caos que había desatado, a la vida que había arrebatado, a las consecuencias que su acto instintivo tendría tanto para ella como para todo el parque. Para los pocos que se atrevían a mirarla ahora, ya no era la carismática estrella del espectáculo, era un recordatorio poderoso y aterrador de que, por mucho que los humanos quisiéramos creer, lo contrario, los animales salvajes nunca dejaban realmente de serlo. Años de entrenamiento, de rutinas, de aparente domesticación, podían desvanecerse en un instante cuando la naturaleza primordial emergía desde las profundidades. A medida que la noticia se filtraba fuera del parque, primero a través de las redes sociales con videos borrosos y testimonios fragmentados, luego mediante reportes oficiales de los medios, una ola de reacciones comenzó a extenderse por la ciudad y más allá. Horror, indignación, tristeza, pero también preguntas incómodas sobre la ética de mantener a estos magníficos depredadores en cautiverio para el entretenimiento humano. Carlos Serrano, de 43 años, entrenador principal de orcas en el Parque Marino Miravista, falleció hoy durante un trágico incidente en el espectáculo principal, anunciaba el presentador del noticiero local, su tono sombrío. Las autoridades están investigando las circunstancias exactas, pero testigos presenciales afirman que fue atacado por Luna, la orca con la que había trabajado durante más de una década. Las imágenes del parque, tomadas desde helicópteros de noticias que sobrevolaban el área, mostraban una escena surreal. El normalmente bullicioso recinto, ahora prácticamente desierto, ambulancias y coches de policía estacionados cerca de la entrada principal, personal médico forense entrando discretamente por una puerta lateral. Para el atardecer, pequeños grupos de personas comenzaron a reunirse frente a las puertas cerradas del parque. Algunos eran manifestantes que exigían el cierre permanente del lugar y la liberación de todos sus animales. Otros eran simpatizantes que habían traído velas y flores para crear un improvisado memorial para Carlos, y algunos eran simplemente curiosos, atraídos por la tragedia como polillas a la llama. En la sala de reuniones principal del parque, Ramírez se enfrentaba a la crisis más grave de su carrera. Rodeado por abogados, especialistas en relaciones públicas y representantes de la junta directiva, intentaba trazar un camino a seguir que pudiera salvar tanto la reputación como la viabilidad financiera del parque. Necesitamos mostrar que esto fue un incidente aislado, no un problema sistémico, argumentaba uno de los abogados. Destacar el historial impecable de Carlos, su experiencia, hacer que parezca que nadie podría haber previsto esto. ¿Y qué hacemos con Luna?, preguntó otro miembro del equipo. El público va a exigir respuestas. No podemos simplemente volver a ponerla en el espectáculo como si nada hubiera pasado. Tampoco podemos sacrificarla, intervino la veterinaria jefe, la doctora Vázquez. Desde una perspectiva científica y ética, no hay justificación para ello. Luna actuó según su naturaleza, no por malicia. El debate continuó durante horas. Mientras fuera la noche caía sobre el Parque Marino Miravista, cubriendo con sombras el lugar que había sido escenario de tanta alegría y ahora de tanta tragedia. En su apartamento vacío, el teléfono de Carlos sonaba incesantemente. Llamadas de periodistas buscando información, de colegas de otros parques marinos expresando sus condolencias, de familiares y amigos que acababan de enterarse de la noticia por los medios y se negaban a creerla hasta escucharla de su propia voz, una voz que ya nunca más respondería.
El sol se filtraba tímidamente entre las nubes aquella mañana, cuando Diego Jiménez cruzó las puertas de Bahía Vista Oceánica por primera vez como entrenador oficial. La brisa marina revolvía su cabello oscuro mientras respiraba profundamente, intentando controlar los nervios que le atenazaban el estómago. Este momento representaba la culminación de años de estudio, de sacrificios, de soñar con trabajar, junto a las criaturas más fascinantes del océano. En su mochila llevaba cuidadosamente organizado todo lo que consideraba esencial: varios libros sobre comportamiento de cetáceos, un silbato especial que había comprado con sus primeros ahorros, un cuaderno para registrar observaciones y, como amuleto de la suerte, una pequeña figura de orca tallada en madera que su abuelo le había regalado cuando, siendo apenas un niño, le había confesado su sueño de trabajar algún día con estos magníficos animales. «Buenos días, debe ser Diego, el nuevo entrenador», lo saludó una mujer de mediana edad con cabello recogido en una trenza práctica y una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. «Soy Mónica, la coordinadora del área de entrenamiento. Te estábamos esperando». Diego estrechó su mano con quizás demasiado entusiasmo, provocando una mirada divertida en Mónica. «Gracias por la oportunidad. Estoy muy emocionado de empezar», respondió intentando sonar profesional, a pesar de que por dentro sentía que podría estallar de alegría. «Imagino que sí», comentó Mónica, haciendo un gesto para que la siguiera hacia el interior de las instalaciones. «Has llegado en un momento interesante». Había algo en su tono que Diego no supo interpretar, una cautela que contrastaba con la emoción que él sentía. Mientras caminaban por los pasillos que llevaban a las áreas de entrenamiento, Mónica le explicaba las rutinas básicas, los horarios de alimentación, los protocolos de seguridad. Diego absorbía cada palabra como una esponja, asintiendo constantemente, haciendo preguntas que demostraban su preparación teórica. «Has estudiado mucho, eso es evidente», observó Mónica cuando llegaron a la sala de entrenadores. «Pero hay una gran diferencia entre la teoría y la práctica, especialmente en este trabajo. Los libros no pueden prepararte completamente para lo que significa estar en el agua con un depredador de 4 o 5 toneladas. Diego asintió, aunque en su interior pensaba que Mónica subestimaba su preparación. No solo había estudiado todo lo disponible sobre comportamiento de orcas, había pasado los últimos 2 veranos como voluntario en un centro de rehabilitación de mamíferos marinos en el norte, trabajando principalmente con delfines y leones marinos. No era lo mismo, ciertamente, pero consideraba que tenía más experiencia práctica que la mayoría de los novatos. «Entiendo, y estoy preparado para aprender todo lo que pueda de ustedes», respondió con humildad calculada, sabiendo que era lo que se esperaba de él. Mónica sonrió ligeramente, como si hubiera escuchado esa misma respuesta docenas de veces. «Antes, bien, entonces vamos a presentarte a Eco. Va a ser tu principal compañera de trabajo durante los próximos meses, así que más vale que se agraden mutuamente». Caminaron hacia la parte trasera del complejo, donde enormes tanques de agua cristalina albergaban a los diferentes mamíferos marinos que formaban parte de los espectáculos de Bahía Vista Oceánica. Diego sentía que su corazón se aceleraba con cada paso. Finalmente, después de tanto tiempo soñando con este momento, iba a conocer cara a cara a la orca con la que trabajaría. Cuando llegaron al tanque principal, Diego no pudo contener una exclamación de asombro. Allí, nadando con gracia sobrenatural, estaba Eco. Era magnífica, casi 6 metros de pura potencia muscular, su piel negra y blanca reluciente, bajo la luz que se filtraba a través del techo acristalado, su aleta dorsal erguida y perfecta, a diferencia de las aletas dobladas que solían desarrollar las orcas en cautividad. «Es increíble», murmuró Diego, incapaz de apartar la mirada. «Lo es», concordó Mónica, su voz suavizándose por primera vez. «Eco llegó aquí hace 4 años, capturada frente a las costas de Islandia. Es relativamente joven, apenas 10 años, pero es excepcionalmente inteligente. Ha aprendido rutinas en la mitad del tiempo que otras orcas». Diego asintió, absorbiendo cada detalle. Había leído sobre las diferentes poblaciones de orcas, sus distintos comportamientos y dialectos. Sabía que las orcas islandesas eran conocidas por sus técnicas de caza complejas y su estructura social altamente desarrollada. «¿Quién ha estado trabajando con ella hasta ahora?», preguntó sin apartar los ojos de Eco, que ahora parecía haber notado su presencia, y nadaba lentamente hacia el borde del tanque donde ellos se encontraban.
La expresión de Mónica cambió sutilmente, una sombra de algo, preocupación, tristeza, cruzando por su rostro. Miguel era su entrenador principal, pero hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Está de baja médica indefinida, por eso estás aquí. La forma en que lo dijo despertó la curiosidad de Diego, pero antes de que pudiera preguntar más, Eco emergió parcialmente frente a ellos, sus ojos oscuros e inteligentes estudiándolos con lo que parecía un interés genuino. «Hola, Eco», dijo Diego suavemente, inclinándose hacia el borde del tanque pero manteniendo una distancia prudente, como le habían enseñado. «Soy Diego, vamos a trabajar juntos». Mónica esbozó una sonrisa tensa. «No te entusiasmes demasiado. Las orcas no son mascotas que hagan amigos de inmediato. Tomará tiempo ganarte su confianza, especialmente después de que Miguel se fuera». Nuevamente esa extraña evasión. Diego no pudo contenerse esta vez. «¿Qué le pasó exactamente a Miguel? Nadie me dio detalles cuando me contrataron». Mónica pareció incómoda mirando alrededor como para asegurarse de que nadie más pudiera escucharlos. «Miguel tuvo un accidente durante un entrenamiento con Eco. Nada catastrófico, pero lo suficientemente serio para que necesitara varios meses de recuperación». La forma en que evitaba el contacto visual mientras hablaba le dijo a Diego que había mucho más en esa historia de lo que Mónica estaba dispuesta a compartir. Sin embargo, decidió no presionar. Ya habría tiempo para averiguar los detalles. «Entiendo. Seré extremadamente cuidadoso entonces», respondió, volviendo su atención a Eco, que seguía observándolos con esa mirada penetrante que parecía evaluar cada uno de sus movimientos. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad para Diego. Aprendió las rutinas específicas de Bahía Vista Oceánica, los comandos que Eco ya conocía, los horarios de alimentación y los protocolos de seguridad que debía seguir al pie de la letra. Estudió los registros médicos y de comportamiento de Eco, buscando patrones, tratando de entender la personalidad única de la orca. Gradualmente, comenzó a tener sesiones supervisadas con Eco, siempre bajo la atenta mirada de Mónica u otro entrenador experimentado. Al principio, se limitaban a comandos básicos desde el borde del tanque, pero con cada día que pasaba, Diego se sentía más confiado y Eco parecía responder positivamente a su energía y entusiasmo. «Estás progresando rápidamente», le comentó Oscar, uno de los entrenadores veteranos después de observarlo durante una sesión particularmente fluida. «Eco parece aceptarte bien». Diego no pudo evitar sentir una oleada de orgullo, a pesar de las advertencias iniciales de Mónica. Sentía que estaba desarrollando un vínculo real con Eco. La orca respondía a sus comandos con precisión creciente e incluso parecía mostrar cierto entusiasmo cuando lo veía llegar cada mañana. «Creo que nos entendemos», respondió Diego, secándose las manos después de recompensar a Eco con un pescado. «Es fascinante ver cómo procesa la información, cómo adapta su comportamiento. Casi puedo ver su mente trabajando». Oscar asintió, aunque Diego notó cierta reserva en su expresión, similar a la que había visto en Mónica y otros entrenadores cuando hablaba con demasiado entusiasmo sobre su relación con Eco. «Solo recuerda mantener la perspectiva», advirtió Oscar. «No importa cuán bien respondan a nuestro entrenamiento, nunca dejan de ser lo que son, depredadores ápice, con instintos que han evolucionado durante millones de años». Diego asintió, cortésmente, aunque en su interior sentía cierta frustración. ¿Por qué todos insistían en esas advertencias sombrías? Él entendía perfectamente la naturaleza de las orcas. Había estudiado su comportamiento, su evolución, su psicología, hasta donde era posible entenderla. Sabía que no eran mascotas ni juguetes, pero también creía firmemente en la posibilidad de establecer relaciones significativas con estos animales extraordinariamente inteligentes. A medida que pasaban las semanas, Diego comenzó a participar en los espectáculos públicos, inicialmente en roles secundarios, asistiendo a los entrenadores más experimentados. El público lo adoraba, con su entusiasmo juvenil y su evidente pasión por los animales. Las familias que visitaban Bahía Vista Oceánica a menudo se detenían para hacerle preguntas después de los shows, atraídos por su carisma natural y su disposición para compartir su conocimiento. Finalmente, después de casi 2 meses de entrenamiento intensivo, llegó el día que Diego había estado esperando, su primera sesión a solas con Eco, sin supervisión directa. Mónica había accedido con reservas,
pero Diego había demostrado su competencia y disciplina, siguiendo cada protocolo al pie de la letra. «Recuerda, esto no es un espectáculo», le había advertido Mónica esa mañana. «Es solo una sesión de entrenamiento básico. Mantente en el borde del tanque, sigue la rutina exactamente como la hemos practicado, y ante cualquier comportamiento inusual, termina la sesión inmediatamente». Diego había asentido con seriedad, aunque por dentro bullía de emoción. Este era su momento, la confirmación de que finalmente era considerado lo suficientemente competente para trabajar con Eco por su cuenta. La sesión comenzó perfectamente. Eco respondía a cada comando con precisión, realizando los comportamientos solicitados y recibiendo sus recompensas. Diego sentía que estaban en perfecta sintonía, como si la orca pudiera anticipar lo que vendría a continuación. «Eres asombrosa, Eco», murmuró Diego mientras la orca ejecutaba un giro perfecto, siguiendo su señal. «La criatura más inteligente que he conocido». Fue entonces cuando algo inesperado ocurrió. En lugar de regresar al punto inicial como dictaba la rutina, Eco se alejó hacia el centro del tanque y comenzó a nadar en círculos, emitiendo una serie de vocalizaciones que Diego nunca había escuchado antes. «¿Eco?», llamó dando la señal para que regresara. La orca lo ignoró, continuando con su patrón circular cada vez más rápido. Diego frunció el ceño, sintiendo los primeros pinchazos de preocupación. Esto no era parte de la rutina. Intentó nuevamente con el comando de regreso, esta vez acompañándolo con un silbato de baja frecuencia que sabía que Eco asociaba con atención inmediata. Para su alivio, Eco pareció responder, nadando lentamente hacia el borde donde él esperaba. Diego se relajó ligeramente. Probablemente solo había sido un momento de distracción, nada grave. «Eso es, ven aquí», dijo en tono calmado, preparando un pescado especialmente grande como recompensa por su regreso. Eco se acercó, aparentemente dócil nuevamente, pero cuando estaba a apenas 1 metro del borde, algo cambió en su comportamiento. Su cuerpo, normalmente fluido y relajado, adquirió una tensión que Diego nunca había visto antes. Sus ojos, generalmente expresivos y claros, parecieron oscurecerse con un propósito que le heló la sangre. Antes de que pudiera reaccionar, antes incluso de que pudiera procesar completamente lo que estaba viendo, Eco se lanzó hacia adelante con una velocidad y fuerza impresionantes. Sus poderosas mandíbulas se cerraron alrededor de la pierna de Diego, quien apenas tuvo tiempo de soltar un grito de sorpresa y dolor antes de ser arrastrado al agua. El impacto con la superficie le robó el aliento y la confusión inicial rápidamente dio paso al terror puro cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Eco lo arrastraba hacia el fondo del tanque, su pierna atrapada firmemente entre aquellos dientes cónicos diseñados por la evolución para desgarrar carne. El dolor era indescriptible, como si 1000 cuchillos se clavaran simultáneamente en su carne. El agua a su alrededor comenzó a teñirse de rojo, y Diego comprendió con claridad aterradora que estaba sangrando profusamente. Sus pulmones ardían, desesperados por oxígeno, mientras la orca lo mantenía sumergido. En ese momento, todos los conocimientos teóricos, todas las técnicas aprendidas, parecieron evaporarse de su mente. No quedaba espacio para análisis o estrategias, solo el instinto primordial de supervivencia y una comprensión devastadora. Estaba a merced de un depredador contra el que no tenía la más mínima posibilidad. Diego luchó frenéticamente, golpeando con sus puños el cuerpo masivo de Eco, intentando liberarse de su agarre. Era como golpear una pared de concreto. La orca ni siquiera pareció notarlo. En cambio, sacudió su enorme cabeza de lado a lado, rasgando aún más profundamente la pierna de Diego, quien sintió que la conciencia comenzaba a abandonarlo por la combinación de dolor, pérdida de sangre y falta de oxígeno. Justo cuando pensaba que este sería su fin, que moriría en las profundidades de aquel tanque artificial a manos, o más bien dientes, de la criatura que había soñado con comprender, algo extraordinario ocurrió. Eco lo soltó. Tan repentinamente como había iniciado el ataque, la orca liberó su pierna y se alejó nadando, como si nada hubiera pasado. Con las pocas fuerzas que le quedaban, Diego se impulsó hacia la superficie, su visión nublándose por los bordes, sus movimientos torpes y descoordinados. Cuando finalmente emergió, jadeando desesperadamente por aire, vio figuras borrosas corriendo por el borde del tanque. Escuchó gritos amortiguados por el zumbido en sus oídos. «¡Diego!
¡Aguanta! La voz de Mónica le llegó distante, como a través de un túnel. «Estamos bajando por ti». Intentó mantenerse a flote, pero su pierna destrozada no respondía y el agua a su alrededor era cada vez más roja. Lo último que vio antes de que la oscuridad lo envolviera fue a Eco, nadando tranquilamente a pocos metros de distancia, observándolo con esos ojos insondables que ahora parecían contener un conocimiento ancestral y terrible. Diego despertó 3 días después en una cama de hospital, rodeado de máquinas que emitían pitidos constantes y monitoreaban sus signos vitales. Su pierna, o lo que quedaba de ella, estaba suspendida en un elaborado sistema de tracción, cubierta de vendajes, que apenas ocultaban la gravedad de las heridas. «Has tenido mucha suerte», le dijo el cirujano más tarde, cuando Diego estuvo lo suficientemente lúcido para entender su situación. «Perdiste mucha sangre y los daños en los tejidos y tendones son extensos. Necesitarás múltiples cirugías reconstructivas y meses de rehabilitación, pero deberías recuperar la mayor parte de la funcionalidad». Diego asintió mecánicamente, aunque las palabras apenas registraban en su mente. No podía dejar de pensar en Eco, en aquel momento en que sus miradas se habían cruzado bajo el agua y había visto algo que ningún libro, ninguna teoría, podría haberle explicado adecuadamente. Mónica lo visitó cuando finalmente le permitieron recibir visitas que no fueran familiares. Su expresión era una mezcla de preocupación genuina y algo más, vindicación, como si lo ocurrido confirmara algo que había estado intentando hacerle entender desde el principio. «¿Ahora entiendes? ¿Por qué te advertimos tanto?», preguntó después de los saludos iniciales y las preguntas obligatorias sobre su estado. Diego permaneció en silencio largo rato antes de responder. «Siempre creí que entendía la naturaleza de las orcas», dijo finalmente, su voz ronca por el desuso. «Leí todos los libros, estudié todos los casos, pero no entendía realmente, ¿verdad? No podía entender». Mónica asintió lentamente. «Nadie puede realmente. Podemos estudiarlas, entrenarlas, incluso desarrollar cierto tipo de relación con ellas, pero en el fondo siguen siendo criaturas salvajes con instintos que van mucho más allá de nuestra comprensión. Y esos instintos pueden activarse en cualquier momento, sin aviso, sin razón aparente para nosotros». «¿Qué le pasó a Miguel?», preguntó Diego, aunque ya sospechaba la respuesta. «Básicamente lo mismo que a ti», respondió Mónica, «aunque en su caso, el daño fue aún más grave. Perdió gran parte de la función en su brazo derecho. Nunca volverá a ser entrenador». Diego cerró los ojos, asimilando la información. «¿Y Eco? ¿Qué pasará con ella? Sigue en el parque. Ha vuelto a los espectáculos después de un periodo de evaluación y reentrenamiento». La noticia sorprendió a Diego. «Después de 2 ataques, ¿no deberían...?» Mónica lo interrumpió. «¿Sacrificarla? ¿Liberarla? No es tan simple. Eco no está actuando con malicia humana. Es un animal que responde a estímulos e instintos que no comprendemos completamente. Y la triste realidad es que es un activo, demasiado valioso para el parque». Meses después, cuando finalmente pudo caminar nuevamente, apoyándose pesadamente en un bastón y con una pierna llena de cicatrices que jamás volvería a ser la misma, Diego regresó a Bahía Vista Oceánica. No como entrenador, sino como visitante. Se quedó en la última fila durante el espectáculo, observando a Eco realizar sus rutinas con un nuevo entrenador. La orca se veía exactamente igual, majestuosa y poderosa, aparentemente dócil y amigable, mientras saltaba y salpicaba a un público entusiasmado que aplaudía sin saber la verdadera naturaleza de lo que estaban presenciando. Cuando el espectáculo terminó y la multitud comenzó a dispersarse, Diego permaneció en su asiento, su mirada fija en Eco, que ahora nadaba tranquilamente en el tanque. Como si sintiera su presencia, la orca se detuvo y giró lentamente, mirando directamente hacia donde él se encontraba, a pesar de la distancia y las muchas personas que aún se movían entre ellos. En ese momento, Diego sintió una extraña mezcla de emociones: respeto, temor, fascinación y una profunda humildad ante el recordatorio de que, por mucho que los humanos intentáramos dominar y comprender la naturaleza, siempre habría un núcleo, salvaje e indomable, que se mantenía más allá de nuestro alcance. Mientras se alejaba cojeando del anfiteatro, Diego comprendió que su relación con las orcas, con el océano, con la naturaleza misma, había cambiado para siempre. Ya no era
El joven arrogante que creía que podía entender y controlar a estos magníficos depredadores a través de libros y teorías, ahora llevaba en su cuerpo y en su alma las marcas de una lección que nunca olvidaría, que algunos poderes de la naturaleza nunca podrían ser verdaderamente domesticados y que la ilusión de control era exactamente eso, una ilusión, tan frágil como el cristal y potencialmente igual de peligrosa.